He llegado a entender y creer que lo más importante hacer para ayudar a aumentar la fe de la nueva generación es centrando más plenamente la enseñanza y el aprendizaje en Jesucristo al ayudar a los alumnos a conocerlo, aprender de Él y esforzarse más conscientemente por llegar a ser como Él. Todos los días debemos hablar de Cristo, regocijarnos en Cristo y predicar de Cristo. Muchos ya han comenzado a responder a esta invitación y preparan sus lecciones con esas ideas en mente y buscan oportunidades de testificar de Jesucristo, sus atributos divinos, y su poder ilimitado y su amor inquebrantable. Sugerirles 4 formas de centrar nuestro aprendizaje y enseñanza cotidianos más en Jesucristo. Primero, centrarnos en los títulos, funciones, personalidad y atributos de Jesucristo. El presidente Nelson nos invitó a que las referencias de las Escrituras acerca de Jesucristo que se encuentran en la guía temática se conviertan en nuestro principal material de estudio personal. Esa invitación tiene la intención de ayudarnos a ir más allá de conocer lo que Jesús hizo y ayudarnos a conocerle, sus atributos y también su personalidad. Por ejemplo, uno de los títulos de Cristo es Creador. Bajo la dirección de su Padre, Jesús creó los cielos y la tierra. Creador es también una de sus funciones divinas y refleja su personalidad. Al estudiar cómo y por qué Jesús creó la tierra, podríamos preguntar, ¿qué nos enseña esto acerca de quién es Él? ¿Qué nos enseña acerca de sus motivos, su amor y su poder? ¿Qué atributos divinos del Salvador se revelan en su función de creador? Una segunda forma de centrar nuestra enseñanza en Jesús consiste en reconocer y recalcar que Él es el ejemplo perfecto, es la personificación y la expresión de todos los principios del Evangelio. Uno de los maestros compartió conmigo que en sus escrituras con la familia decidieron volver a leer el Nuevo Testamento, pero en lugar de centrarse en lo que Jesús dijo, esta vez se iban a enfocar en lo que Él hizo. Al centrarnos en su ejemplo perfecto, también invitamos al Espíritu Santo a testificar de Él. Aunque no se haga una referencia directa a Jesús en un relato que estemos enseñando, podemos señalarlo como ejemplo del principio ilustrado en ese relato. Por ejemplo, tras determinar y analizar un principio, podríamos preguntar, ¿conocen alguna ocasión en la que Jesús ejemplificó este principio en las Escrituras? ¿O en qué ocasiones han visto a Jesús ejemplificar este principio en sus vidas? Deberíamos buscar símbolos y sombras del Salvador en la vida de los profetas y otras personas fieles, tal como está registrado en las Escrituras. El profeta Jacob enseñó, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de Él. Debido a esta idea, cuando enseñé el Antiguo Testamento en seminario, coloqué grandes hojas de papel en la pared al fondo del salón. En cada papel escribí el nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Al terminar el estudio de una parte del Antiguo Testamento, pedía a los alumnos que pensaran en qué habían aprendido sobre el profeta estudiado y cómo sus experiencias presagiaban o les recordaban al Salvador. Tras aprender acerca de Adán, los alumnos escribieron cosas como: Adán era hijo de Dios, era inmortal, fue a un jardín, asumió voluntariamente la muerte para que pudiéramos vivir. No pasaba mucho tiempo antes de que alguien preguntara, ¿seguimos hablando de Adán o estamos hablando de Jesucristo? En esa época, una alumna llegó temprano a clase para compartir una experiencia que había tenido al leer las Escrituras. La noche anterior había leído acerca de las consecuencias de la caída de Adán en Moisés 4, donde se dice, espinas también y cardos te producirá. Como ella había aprendido a hacer la pregunta, ¿cómo testifica este relato de Cristo?, se planteó, ¿sabía Jesús cuando hablaba con Adán que algún día Él llevaría literalmente las consecuencias de la caída en forma de corona de espinas? Los alumnos encontraron otro ejemplo en la vida de José de Egipto y descubrieron más de 60 formas en las que José era un símbolo del Salvador. Ellos señalaron que ambos fueron amados por su padre, fueron despreciados por sus hermanos y fueron vendidos por el precio de un esclavo. Observaron la similitud en las tentaciones y en el hecho de que Dios siempre estuvo con ellos. Esas conexiones son mucho más que un simple aspecto interesante que notar. La vida de los profetas escogidos por el Señor es un símbolo de Él y nos enseña acerca de sus atributos divinos. Cuando se usa con eficacia esa perspectiva, nos puede ayudar a conocer mejor a Jesús, y lo que podemos hacer es dar un testimonio puro de Jesucristo.
Tenemos que hablar de Él con más frecuencia y más poder, con más reverencia, adoración y gratitud. Tenemos que compartir nuestro testimonio personal y buscar formas eficaces de invitar a los alumnos a compartir su testimonio los unos con los otros. Por ejemplo, en un reciente análisis de clase sobre el principio de la oración, un maestro invitó a los alumnos a considerar la invitación del Señor cuando nos invita a orar y su promesa de respondernos sobre la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Luego los invitó a tener en cuenta los atributos del Salvador que nos permiten orar en su nombre. Con esas sencillas preguntas, una lección sobre la oración se convirtió en una oportunidad para que los alumnos testificaran del poder y el amor del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Los alumnos se marcharon con un mayor aprecio por su relación con la divinidad y por la increíble bendición que se nos ha dado de orar en el nombre de Jesucristo, nuestro abogado ante el Padre. Otra forma esencial de testificar de Jesucristo consiste en permitir que se escuche en el salón los testimonios de los profetas antiguos y modernos. El apóstol Pedro habló de testigos que Dios había escogido de antemano y que Dios les mandó que predicaran al pueblo y testificaran de que Él es el que Dios ha puesto. De Él dan testimonio todos los profetas. Recientemente, el elder Hales dijo algo que me ha hecho meditar mucho. Vemos, oímos, leemos, estudiamos y compartimos las palabras de los profetas a fin de estar prevenidos y recibir protección. Por ejemplo, la familia, una proclamación para el mundo, se recibió mucho antes de padecer las dificultades que ahora enfrenta la familia. Y luego añadió esta idea. El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles se preparó con antelación a cuándo más la íbamos a necesitar. No soy una persona pesimista, pero resulta evidente de que la proclamación se dio antes de que aparecieran los fuertes vientos que están soplando contra las familias tradicionales. Y oír a un profeta decir que el Cristo viviente se preparó con antelación a cuanto más la íbamos a necesitar me hace pensar en que otros vientos empezarán a soplar y atacar la fe de nuestros alumnos e hijos.